nave espacial desembarcando en mi ciudad. Y sin embargo no ha sido así. Tal vez pudo ser que alguien lo dijo y el resto de personas asumió que esa persona efectivamente vio a los extraterrestres desembarcando, y el uno le dijo al otro y el otro al otro, y a la final todos empezaron a correr como locos. Es decir, que la multitud no tiene ni idea quién empezó el rumor. Y ese es otro terrible error de nuestro cerebro. Es que pensamos que las masas, como son una multitud, deben tener pruebas de todo. La realidad es que es todo lo contrario. Las masas no saben nada. Las multitudes actúan siempre bajo un rumor o un chisme, nunca en base a lo lógico, a lo racional o en base a pruebas verídicas. Sin embargo, nuestro cerebro parece decirnos que si la multitud o el noticiero dice algo, es porque efectivamente hay pruebas de lo que dicen. Pero la psicología de las masas nos está revelando que es todo lo contrario. Las multitudes nunca tienen pruebas de nada. Por eso, todos creen en la fantasía espacial, a pesar de que nadie tiene verídicamente prueba de que el hombre ha salido al espacio. Todas las personas ven algo por televisión y creen que efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Sin embargo, ya vemos que las cosas no son así. Así que estos errores de pensamiento nos llevan a otro punto crucial. Las masas o las multitudes son fácilmente hipnotizables y sugestionables, mientras que un individuo por separado, si tú lo quieres hipnotizar, es prácticamente imposible. Pero si tú quieres hipnotizar a una multitud, no solo es posible, sino que, irónicamente, es supremamente fácil. Y aquí está otro punto clave. Como individuos, cuando nos alienamos a la multitud, cuando decidimos hacernos parte de un grupo, en ese momento somos fácilmente hipnotizables. Cualquiera que un buen día esté de repente sincronizado con un grupo, decida ser parte de un movimiento donde hay una multitud de personas que están gritando arengas, que están diciendo lemas repetidamente, de un momento a otro, tú te conviertes en una persona fácilmente hipnotizable. Y es que, hermanos, cualquier persona debería entender esto, que como individuos tenemos una mente débil, y cuando decidimos hacer parte de un grupo, de repente perdemos esa capacidad de raciocinio y nos limitamos a imitar lo que hace la mayoría. Eso es una forma de hipnosis, porque nos hemos despojado de nuestra mente individual y ahora actuamos bajo la mente colectiva. Lo que ha pasado es que literalmente sí hay una hipnosis. Y aquí viene otro punto. Las multitudes están siempre, y repito nuevamente, siempre están bajo algún tipo de hipnosis. Y habiendo entendido estos puntos iniciales de la psicología de las masas, uno puede entender el por qué un gobernante emitiría un decreto para que las personas hagan lo mismo a la misma hora y el mismo día, de forma repetitiva, ¿verdad, hermanos? De forma sincronizada. Porque lo que ocurre es que de esa manera las multitudes son fácilmente sugestionadas y el proceso de hipnosis colectiva es mucho más fácil. En ese momento, cuando las personas hacen lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo, todos automáticamente se están despojando de esa mente individual para asumir una mente colectiva. Y ese fenómeno nos revela precisamente por qué la mayoría de personas no pueden hacerse preguntas tan simples ante un evento que es claramente extraño. Un decreto donde toda la nación debe dejar de trabajar para limpiar las basuras. ¿Acaso no es más práctico
que una compañía de aseo limpie las calles? ¿Acaso no es más práctico poner multas sobre quien arroje basuras en los sitios distintos a donde se debe poner la basura? ¿Verdad, hermanos? Es decir, uno de inmediato puede pensar, ¿qué es lo que se esconde detrás de este decreto? Aquí hay algo raro, ¿verdad, hermanos? Pero estas personas no pueden ver esto porque están bajo una hipnosis colectiva. ¿Y qué ocurre? Si tú quieres insertar ideas en la multitud para que las personas te obedezcan según la orden que tú quieres darles, lo primero que debes hacer es inducir a las personas a que hagan la misma actividad a la misma hora, todos juntos al mismo tiempo. ¡Wow! Si tú te pones a ver las religiones, puede ser el budismo, puede ser las religiones orientales, puede ser el cristianismo, empiezas a ver que todas estas religiones exigen que en el momento de culto las personas hagan lo mismo al mismo tiempo y en el mismo momento. Mira, por ejemplo, el yoga. El yoga parece no funcionar cuando la persona está sola, pero cuando la persona está en grupo y hay varias personas haciendo los mismos movimientos a la misma hora y al mismo tiempo, entonces ahí la cosa es totalmente distinta. Miremos el concepto del Tai Chi. Varias personas haciendo los mismos movimientos al mismo tiempo, ¿verdad? Es la teoría de la sugestibilidad de las masas en acción. Miremos también el concepto de la Iglesia Católica con su Eucaristía, cómo las personas deben hacer lo mismo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces uno empieza a entender por qué son tan importantes los estadios, la radio, la televisión. En realidad, esto no es un avance de la sociedad, son instrumentos para hipnotizar a las multitudes. Son lugares donde el individuo deja de ser un individuo y es un hincha del equipo de fútbol y es parte de un movimiento, de un grupo, y se somete a la mente colmena sin que siquiera se haya dado cuenta. Y en ese momento ese individuo es mucho más susceptible a mensajes y comandos sugestivos de parte de un líder carismático que puede insertar en su subconsciente frases claves. El primer paso entonces es, en la psicología de las masas, que tú como individuo renuncies a tu voluntad o conciencia sin que siquiera te des cuenta, inclusive a tu personalidad, que te vistas de cierta manera, que uses la misma camisa que todos usan. Y eso es algo curioso, porque hoy en día las naciones de Occidente tienen algo que se llama el libre desarrollo de la personalidad, y esto ha sido convertido por ciertos gobernantes en un permiso para fumar marihuana en los parques. Algo que no tiene lógica, ¿verdad, hermanos? Y sin embargo, ahora ocurre eso. Tú eres un padre y llevas a tus niños al parque y hay personas fumando marihuana en el parque. La policía no los puede meter a la cárcel porque supuestamente fumar marihuana hace parte del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, supuestamente la única solución que nos dan los gobernantes es acabar con el libre desarrollo de la personalidad. ¿Y por qué? Porque si tú vas a asumir la mente colmena, no necesitas tener tu personalidad, sobre todo cuando se une la iglesia y el Estado y se forma una teocracia en tu nación. Entonces, ahora se requiere a individuos con una personalidad unificada, que no piensen ya como individuos, sino que piensen como un colectivo. Y esto es clarísimo, hermanos. Para la Iglesia Católica la salvación no es individual, es colectiva. Y la Iglesia Católica busca someter a todas las personas a través de esta hipnosis colectiva. Y para ello le exige a los gobernantes
que anulen el libre desarrollo de la personalidad en los niños. Y esto es lo que ha venido ocurriendo. Por ejemplo, ahora Nayib Bukele y Donald Trump dicen que hay que obligar a los niños a hacer ejercicios militares y a profesar la religión cristiana. Y eso es precisamente un concepto de hipnosis colectiva. Obligar al individuo desde muy niño a asumir una forma de pensamiento que no es propia, que no viene a partir de su propio razonamiento, sino que se origina en el concepto de imitar lo que hace la multitud. Y es algo bastante nocivo para la sociedad. Y sin embargo, vamos hacia allá. Vamos a un concepto que era muy antiguo, que ocurrió en la Edad Media, donde tú no podías tener libertad de conciencia. No por nada, el nefario nazi, el Papa Eugenio Pacelli, alias Pío XII, dijo también que la libertad de conciencia era un concepto erróneo, como muchos papas también lo han dicho, recontra plop. El punto es clave, hermanos. Si no tenemos una conciencia individual, no tenemos una mente que razone y que decida por nosotros mismos lo que nos es más conveniente, no somos más que una manada de mulos o de pájaros que van de aquí para allá sin que nadie pueda saber por qué viajan de un lado al otro. Y ya vimos, la palabra conciencia ha sido tergiversada en el lenguaje, porque lo que significa conciencia es la capacidad de hacer lo correcto, porque es nuestro deber hacer lo correcto, no porque estemos imitando a la multitud, no porque el vecino hace eso y yo luego lo hago, sino porque es lo que se debe hacer, porque yo entiendo que eso es lo correcto. Y ese es un verdadero individuo pensante. El resto de individuos que hacen algo porque la mayoría lo hace, están bajo hipnosis colectiva. De esta manera, este proceso se intensifica todavía más cuando las personas son enseñadas a hacer algo a la misma hora y al mismo tiempo. Esto es muy común en los colegios, ¿verdad? Obligar a los niños a hacer algo a la misma hora y al mismo tiempo. De esa manera se le enseña al niño a no razonar por sí mismo y a actuar de manera inconsciente, simplemente porque la mayoría está haciendo eso, yo también lo hago. Y de esa forma, el individuo ha perdido inclusive su personalidad y de repente asume la personalidad del colectivo. Ya no haces lo correcto porque es tu deber, haces ahora lo que la mayoría haga, aun y si eso no es correcto. Pero tú piensas que porque la mayoría lo hace, entonces es correcto. Bueno, ahí viene el error, porque la realidad es que muchas veces lo que hace la mayoría no es lo correcto. La terrible realidad es que la mayoría nunca podrá hacer lo correcto, porque no tiene ni idea qué es lo que es correcto, porque el grupo está despojado de moral y de conciencia. Y esto es parte de algo que nos enseña la psicología de las masas. La multitud tiene personalidad propia y hace lo que quiera hacer sin que pueda definir qué es moral o inmoral. Simplemente hará lo que le plazca hacer. Y este es uno de los graves problemas de esta mente colmena, impulsada por las religiones y por los gobiernos. Ahora, claro, si tú ya estás pensando, wow, mira